Y el sábado por la noche, pasada las 23:30, se comenzaron a escuchar ambulancias en pleno centro de la ciudad. Nadie sabía qué ocurría, pero las imágenes comenzaron a circular rápidamente a través de las redes sociales. El derrumbe en Barrio Güemes. La Municipalidad de Córdoba informó esta mañana sobre la apertura del tránsito para vehículos y transportes en sentido este-oeste. Y esto es tras el trágico derrumbe en Boulevard San Juan al 600. Fíjese usted las imágenes que estamos compartiendo. La medida que informan se da en cumplimiento con lo requerido por la justicia, que están investigando qué es lo que ha ocurrido en este derrumbe que ocasionó la muerte de un hombre de 34 años, oriundo de Villa Dolores, que hacía muy poco tiempo había llegado a vivir a la ciudad aquí con su pareja y su pequeño de 8 años. Era vecino allí de la zona. También hubo 7 personas heridas. La policía confirmó que la víctima fatal fue identificada como Ramiro Alanis Cortés, que había quedado atrapado debajo de los escombros, y confirmaron que murió por asfixia. Tenía este pequeño de 8 años y hacía poco tiempo, como decíamos, se había mudado aquí a la zona a vivir y plenamente a Córdoba, ¿no? En principio no se conocían más detalles. A través del trabajo de los bomberos y de la policía se pudo dar con toda la situación que hoy estamos reportando. Edgardo Suárez es director del Instituto de Sustentabilidad de Edilicia. Edgardo, gracias por atendernos. Alejandra es mi nombre desde Canal C. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, uno dice un hecho trágico, ¿no? Ahora bien, en principio se hablaba del derrumbe de un balcón, después se pudieron ver las imágenes, que es la mampostería, y comienza a circular, Edgardo, ¿quién controla los edificios? Muchas veces las construcciones paralelas que generan a lo mejor que ciertas estructuras pasen a estar mucho más sensibles. Se vienen un montón de preguntas, ¿no?, en este sentido. La pregunta acá sería, ¿hay responsabilidades para empezar a contemplar la cuestión desde lo edilicio, ¿no? ¿Quién controla y si esto se podría haber evitado? Son varias preguntas las que hiciste. Yo cambiaría el orden de alguna de ellas. ¿Cómo no? Primero, por favor. Seguramente hay responsables de esto. La justicia lo va a dirimir. Creo que es lo más justo que podemos decir en este momento, Así porque es. hay mucha gente opinando, muchas opiniones. Técnicos, opinólogos y gente que no entiende que si erramos en la opinión, podemos, habiendo habido una vida de por medio, esto ya no es solamente un evento más. Pienso personalmente como opinión que evidentemente no hubo dolo acá, no creo que nadie haya hecho esto a propósito. Exacto. Una situación que se va a producir seguramente cada vez más frente a los meteoros cada vez más importantes que tenemos, ¿no? Porque también hay que entender que la situación en la que se presentó esto no es que ahora se van a empezar a caer todos los edificios de Nueva Córdoba, no es así tampoco. Hay que bajar un cambio en eso, porque se produjo una situación muy especial. Después vamos a entender que también por algo pasó lo que pasó, pero el lugar donde está plantado el hecho es como un tubo. Ese tubo es lo que se llama efecto Venturi, donde cuando se reduce la superficie, donde pasa una ráfaga de viento muy alta, aumenta la velocidad de manera exponencial. A ver, te voy a pedir por favor, Edgardo, que lo repita. Es muy interesante esto, ¿no? Porque en las imágenes, y está perfecto y lo comparto, y por eso siempre vamos a ir a las fuentes y tratar de traer la mejor información, que es lo que hace el periodismo, ¿no? Chequear las fuentes para poder brindar al menos la objetividad en lo que más podamos lograrlo. ¿Cómo es técnicamente lo que ustedes analizan? Las imágenes que se ven es la mampostería, como que se desprende una parte de la mampostería. No es que se derrumbe el edificio ni que se cae ningún balcón. Bien, pero analicemos de nuevo desde dónde viene. Vamos, sí. La situación en la que está el edificio, desde donde se desprende la mampostería. Sí. Hay un hueco y a su vez se genera un tubo, es como si fuera un tubo. Es como si vos tuvieras una pared donde hay un tubo. Si hay viento soplando contra ese plano, en ese tubo aumenta la velocidad exponencialmente. Se llama efecto Venturi, se estudia
Los ingenieros lo estudian ampliamente, todo el mundo lo usa incluso esto. Sí. Ahora, eso sucedió porque anoche hubo ráfagas de viento altísimas en toda la ciudad. No solamente ahí. Exponencialmente ahí, en este lugar, generó un efecto demasiado alto para lo que estaba previsto que ese muro tenía que sostener. Primera evidencia. Segunda evidencia. Ese tipo de muro se llama muro cortina. Se sostiene agarrado a la estructura. Es un tipo de construcción que ya prácticamente no se realiza, porque es muy caro, es muy difícil de generar y es muy difícil de mantener. Es mucho peso. Calculen que se deben haber caído casi 15 toneladas. Son 2 camiones llenos de ladrillos que se cayeron. Claro. Es muy pesado para sostener. ¿Qué pasó? El viento pasó a través de ese hueco y se chupó, es como que lo chupó, lo aspiró al muro cortina, lo tiró hacia afuera. Como no estaba suficientemente cosido, eventualmente, aparentemente, porque ese tipo de muro tiene que estar cosido a la estructura, porque no se sostiene a sí mismo. La estructura que no se movió tiene que estar cosido al edificio. Como no estaba a lo mejor bien cosido, se lo llevó. Esto es lo que pasó. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Porque como eso lo tiene que detener. Claro, no, es muy válida la explicación, más para cuando digo uno solamente es periodista, no es ingeniero, no es abogado, no es un montón de situaciones. Te pido por favor, Edgardo, que te quedes un instante, porque está con nosotros Gustavo Vicellares, nuestro movilero, que está allí en Boulevard San Juan, para que también pueda ampliar la información. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. No sé si estabas escuchando a Edgardo, en este sentido, Suárez, director del Instituto de Sustentabilidad de Edilicia, explicando, ¿no?, lo que es el efecto Venturi. Lo anoté, por supuesto, para seguir leyendo y buscándolo allí, pero en este sentido, ¿cómo está la situación ahora y qué podés describirnos para poder continuar? Alejandra, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos, también para Edgardo, a quien recién escuchaba atentamente. Él decía 2 camiones llenos de ladrillos, muchísimas toneladas, entre 2 y 15 toneladas de ladrillos para lo que pasó acá en la noche del sábado. Claro, porque se desprendió la mampostería entre el piso 9º y el 13º, con todo lo que eso simboliza y cómo empieza a caer en la casa y después se desprende en el techo. A esta hora, la verdad que acá es increíble el estupor de la gente y la gente pasa, saca fotos, los automovilistas. Hay un despliegue muy importante de parte de la Policía Municipal, porque claro, obviamente se ha cortado esta arteria, la mano sur, digamos, de Boulevard San Juan al 600, los autos circulan por la mano norte, pero la gente pasa, saca fotos y no puede creer lo que ha pasado. Recién hablando con una vecina que vive en la calle Montevideo, el 500, muy cerquita de acá, una mujer mayor, nos decía que era tan fuerte el viento a esa hora, 10:30, 11:30 de la noche, que los vidrios de su departamento también se movían, con lo cual ha sido realmente increíble el fenómeno meteorológico y que ha desencadenado esta tragedia en este bar con la víctima fatal, con este muchacho de nombre Ramiro, de 34 años, que se llevó a la peor parte, estando en ese momento en la parte de la vereda, porque claro, hay que recordar que el bar estaba muy lleno y a propósito del cambio de clima, la gente entró, pero bueno, el destino quiso que Ramiro estuviera en ese momento afuera y aconteciera lo que aconteció. Pero a esta hora realmente es llamativo el estupor de la gente que pasa, te vuelvo a repetir, saca fotos, pregunta, hace sus comentarios sobre lo que vivió el mismo sábado a la noche en otras zonas de acá, pero bueno, es increíble porque la verdad que es como si fuese caído una bomba, por así decirlo, literalmente acá en la zona. Totalmente, y una tragedia, ¿no? Se podría haber esperado quizás hasta algo peor, más allá de que ya una vida es una verdadera tragedia. Gustavo, brevemente, ¿hay alerta de otras posibilidades de derrumbe para poder volver con Edgardo en este sentido y abordar este tema también? ¿Qué dijeron desde Defensa Civil a esta hora?
Por ahora no hay riesgo, está presente acá la gente de Defensa Civil, por supuesto, por ahora no hay riesgo, está muy bien cerrado el cordón en torno al lugar del siniestro, pero bueno, tienen que empezar a trabajar, a remover los escombros, pero yo diría que en primera instancia, y recién como lo escuchaba muy atentamente yo a Edgardo, a ver si se le coloca una malla al resto de la mampostería. Digo yo, no soy ingeniero, no soy especialista, pero de qué manera se podría preservar la parte de abajo y por supuesto también la parte de arriba, capaz que Edgardo por eso lo puede explicar mejor, pero la verdad es que por ahora... ¿Y han evacuado el edificio o no? ¿El edificio no, sigue habitado, normal? El edificio que en este sentido ha tenido desde la caída de esta mampostería. ¿Se sabe eso? El edificio, por lo que pudimos averiguar, está habitado, no ha sido Quédate un instante así, con lo cual la gente sigue viviendo adentro. Perfectos los datos, Gustavo, te agradezco. Quédate simplemente como para escuchar la conclusión de Edgardo. Edgardo, te traslado esta pregunta porque es muy importante lo que afirma Gustavo Vicellares, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas, pensándolo desde la ingeniería, que seguramente ya están tomando las decisiones? Esto requerirá un revestimiento, un ajuste, no sé ni siquiera usar la palabra técnica de lo que se puede implementar en este sentido. Seguramente lo mismo que te preguntás vos, hay muchos especialistas que deben estar craneando cómo solucionar esto de manera sencilla. No va a ser sencillo. Primero habría que proteger lo existente, de la misma manera que se construyó, hay que proteger por debajo, eso es sencillo, porque a mi modo de ver es probable que se siga cayendo un poco más. Habría que trabajar esa pared, asegurar, tomar medidas, llamar a todo el mundo, preguntar, pero no lo pueden dejar así como está. No sé si se puede reconstruir, es difícil de decir, porque ya perdió integridad estructural todo el sistema. Es como que ya se rompió la porcelana y habría que ver qué pasa con el resto. Es una decisión difícil, seguramente la gente que está en condiciones, de los ingenieros que seguramente van a estar a cargo. Ahora, yendo un poco más allá de esto, porque si no, el árbol nos tapa el bosque. O sea, esto puede volver a pasar, creo que por ahí escuché que alguien lo preguntó. ¿Y puede volver a pasar? Sí, puede volver a pasar. Pero ¿cómo sabemos que puede volver a pasar? Estos son vicios ocultos que están guardados desde hace décadas. Y no hay manera de saberlo, porque tampoco le podemos demonizar al control. Es muy difícil de controlar esto. No es que alguien lo hizo mal a propósito o nadie controló, como todo el mundo sabe decir. Es difícil. Exacto. Las situaciones están cambiando. El clima al que estamos empezando a ser sometidos demuestra que la ciudad no está preparada del todo para las cosas que se vienen. Pueden ser socavones, pueden ser muros que se caen, pueden ser calles que se inundan. Vamos a empezar a ver estas cosas. Edgardo, y me comprometo públicamente a volver a hablar este tema porque acabas de decir algo muy cierto que yo lo vengo planteando hace tiempo en el noticiero, el tema de la cañada, el tema de las inundaciones y tantos edificios y tantas construcciones nuevas. En ese sentido yo creo que también, ¿no?, la planificación urbana, pero será tema para seguir charlando. Es muy importante el aporte que nos dejás. Me quedan muchas preguntas en el tintero, pero valoramos inmensamente esta mirada profesional. Vamos a seguir la noticia en este sentido y contemplando también, ¿no?, cuáles van a ser las decisiones que tengan que ver, ya sea desde el área de defensa civil, desde el área de ingeniería, de desarrollo, de todo lo que esto implica para, ojalá, no tener que volver a reportar una noticia de estas características. Te agradezco enormemente este contacto con Canal C, con nuestro noticiero del mediodía. Gracias. Edgardo Suárez, director del Instituto de Sustentabilidad Edilicia, que ha tenido la gentileza de atendernos. Gustavo Vicellares desde el lugar de los hechos.